Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que nos estés viendo. Muy bienvenidos a un domingo más online. Esperamos que te hayas preparado para este tiempo especial. Esta es una cita de nuestro papá contigo. Así que si todavía no tienes papel y bolígrafo a mano, pues ve a buscarlo rápido, porque Dios tiene que hablarte cosas importantes hoy, ¿sí? Bueno, te doy unos segundos por si hay alguno que no se preparó. Yo creo que sí se prepararon, pero bueno. Bueno, yo les quiero empezar compartiendo algo, como hacemos todas las semanas, algo que tiene que ver con el enfoque que tenemos como iglesia, eh, pues este año, que es ir y hacer discípulos, ¿sí? Que es ir, ¿se acuerdan? La I y la D de identidad, que también significa que cuando yo tengo clara mi identidad como hijo de Dios, yo voy a ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Voy a correr con mi propósito. No va a hacer falta que nadie me esté jalando, porque esa identidad fuerte en mí hace que a mí me nazca eh, hacer aquello que Dios me asignó para hacer, porque soy lo que Dios me llamó a hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, yo quería compartirles varias cositas hoy. Los que van a la reunión de voluntarios saben que este mes hemos estado estudiando en profundidad el libro de los Hechos y hay algo que nos hemos dado cuenta en estas pocas semanas, y es que a Dios le importa mucho, le da mucha importancia en todos los capítulos que hemos ido viendo. Dios le da mucha importancia a un corazón puro. ¿Sí? Que es un corazón puro? Bueno, significa muchas cosas. Habla de motivaciones, pero un corazón puro tiene que ver con pureza, que es algo que no está contaminado, que no está mezclado. Un corazón puro viene a ser que yo no agarro cosas del reino de Dios y agarro cosas del reino que no es de Dios, ¿verdad? No hago ensalada con eso, ¿no? Sino que yo tengo mi corazón afianzado en mi identidad, tengo mi corazón afianzado en el reino de Dios. Y en Mateo 5:8, por ejemplo, Jesús estaba hablando de las bienaventuranzas y él decía, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Algo que vemos en el libro de los Hechos es que había muchos milagros, muchas manifestaciones sobrenaturales, pero el denominador común era que a mayor pureza en los corazones, mayor manifestación de milagros había. Y cuando se corregía esa falta de pureza en la congregación, empezaban a haber milagros, empezaban a haber manifestaciones sobrenaturales que provocaban un aumento de gente creyendo, ¿sí? Entonces, yo quiero hablarte de algo hoy que tiene mucho que ver con eso. Así que te animo a que te prepares de verdad con mucha expectativa. Como hablamos la semana pasada, la fe viene por oír con atención. Así que si tú prestas atención, tú vas a oír algo que va a fortalecer tu fe hoy, ¿sí? En Lucas 19:41, yo no sé si ustedes se han fijado, nosotros justo estos días hemos estado viendo la serie de Chosen y hay varias escenas donde se ve a Jesús llorando o donde se ve a Jesús como frustrado, ¿no? Y si tú vas a Lucas, dice esto, del 41 al 44 dice, llanto por Jerusalén. Cuando se acercó y contempló la ciudad, lloró a causa de ella y dijo, oh, si realmente hubieras sabido las cosas que son de tu paz, al menos en este tu día, pero ahora están encubiertas a tus ojos. Y vendrán sobre ti días en los cuales tus enemigos te pondrán bajo sitio y te presionarán por todas partes, y te derribarán y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no reconociste el tiempo de tu visitación. Y en la serie veíamos que María le preguntaba a Jesús que por qué, que cómo se iba a solucionar, cómo podía solucionar él esa falta de entendimiento, esa ceguera en sus discípulos, porque él se frustraba realmente por la falta de entendimiento de sus discípulos, aún siendo sus discípulos. Y cuando María le pregunta eso a Jesús, Jesús dice, esa es una amarga respuesta para una amarga pregunta. ¿Por qué? Porque lo único que se podía hacer
para que ese velo se quitara de nuestros ojos espirituales y realmente pudiéramos entender las cosas espirituales, era que Él muriera en la cruz y que resucitara. Así que gracias, Jesús, por pagar ese precio, porque hoy nosotros estamos en otra posición completamente diferente a la que estaban las personas antes de que Jesús muriera. Y hoy tenemos al Espíritu Santo que nos alumbra el entendimiento, ¿sí? Pero por eso yo quiero hablar de esto hoy, porque en esa época sí había, digamos, una razón legítima para que la gente no entendiera. Pero hoy en día, que Jesús ya murió, que Jesús ya resucitó, ya pagó el precio para que nosotros volvamos a estar conectados con el Padre. Él solucionó la muerte espiritual en la que estábamos y nos dio vida. Hoy en día no es legítimo que nosotros vivamos sin entendimiento, ¿sí? Él lloró por falta de honra, por falta de entendimiento y por falta de discernimiento en las personas. Eso fue lo que vio. Falta de honra, falta de entendimiento y falta de discernimiento. Y eso es lo que a él le provocaba llanto, lo que le provocaba tristeza. Y pues yo pienso que así se pone Dios, ¿no? Aunque Dios siempre está feliz, pero lo que entristece el corazón de Dios es que uno no le crea. ¿No? Que como padres, seguro que cuando tu hijo no te cree, a ti te duele porque tú sabes que tú quieres lo mejor para tu hijo y tú dices, ¿cómo puede ser que no me entienda que lo amo? ¿No? Pues así también debe ponerse Dios cuando no le creemos. Y les cuento un secreto, hay muchos pastores, los pastores también nos duele o nos entristece que nosotros impartamos tantas cosas, pero que no todas esas cosas que impartamos se reciban, ¿sí? Porque sabemos que si se les da el valor que tienen, van a transformar sus vidas, ¿sí? Entonces, eh, vamos a hablar de esas cosas, ¿sí? Vamos a hablar de honra y de discernimiento. Esas dos cosas son cosas que hoy no son legítimas. No es legítimo, perdón, no es legítimo que nosotros no podamos honrar, no es legítimo que nosotros no podamos entender y que no podamos discernir, porque Jesús pagó un precio y la palabra de Dios dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios y el corazón de Dios está en nosotros, el amor de Dios está en nosotros, el reino de Dios está en nosotros y es un reino de honra. La cultura del reino de Dios es una cultura de honra, ¿sí? Entonces, eh, yo quiero preguntarte, ¿cuál es el mejor mensaje de todos los que tú has escuchado? Por ejemplo, hoy que nos estás escuchando a nosotros, de nosotros, ¿cuál es el mejor mensaje que has escuchado? Piensa, este, el anterior, dos, tres, cuatro anteriores, el del año pasado. ¿Cuál? ¿Sabes cuál? El que tú recibiste, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que tú recibiste como impartición es aquel que tú creíste. Y lo creíste porque le prestaste atención, lo escuchaste con atención. Y no solamente lo escuchaste con atención, sino que lo anotaste para que no se te olvidara, lo meditaste y lo llevaste a la práctica y te trajo un resultado. Y ese es el mejor mensaje que tú escuchaste, el que recibiste de verdad. ¿Por qué? Porque si tú no lo recibes, eso es información que dentro de 2 días se te olvida, ¿sí? A nosotros también. Si no lo recibimos, son palabras que se quedan en el aire y en 2 días se nos olvida. Pero si tú prestas atención, honras esa palabra que estás escuchando, dice la palabra que em, cuando somos fieles en lo poco, en lo mucho Él nos pondrá. Y te digo un secreto de esto. Cuando tú honras lo poco, ¿qué es lo poco? Lo que estás escuchando. Cuando tú honras lo poco que estás escuchando audiblemente hoy en este video, tomas notas, lo meditas en tu casa, ¿sí? Le das vueltas en tu mente en vez de meditar otras cosas y buscas la manera de llevarlo a la práctica. Tú estás honrando lo que estás oyendo. Y según la palabra, si yo honro en lo poco, Él me pone lo mucho. ¿Qué es lo mucho? Nosotros queremos ver el poder de Dios, entonces tenemos que honrar. Tenemos que honrar. ¿Y cómo honramos? Así, honrando lo poco, honrando lo que escuchamos. ¿Qué es lo mucho? Que el Espíritu Santo me va a hablar a mí cosas que no he oído afuera. ¿Sí? Me va a honrar a mí con cosas específicas que me va a hablar a mi corazón,
¿sí? Esa es la honra de Dios. Cada vez que el Espíritu Santo te habla cosas específicas, pero todo empieza cuando tú honras en lo poco, cuando tú honras las palabras que estás escuchando ahora mismo, ¿sí? Si yo no anoto, olvido. Anotar es igual a honrar, pero anotar ¿para qué? Para revisar, para recordar, para volver a pasarlo. Me encantó esa frase, esa frase que leí esta semana, que recordar en latín creo que es, que también en italiano es igual, es pasar por el corazón, ¿sí? Cuando tú anotas, recuerdas eso que anotaste, lo pasas por el corazón, ¿sí? Se hace fuerte en ti, eso te va a llevar después a una acción. ¿Sí? Y otra cosa que si tú quieres anótatela es esto. Es un gozo recibir la impartición, ¿sí? O sea, recibir con atención lo que tú estás escuchando, creerlo, es un gozo, porque tú sientes como que se te plantó una semilla que en algún momento va a dar fruto, ¿sí? Es una semilla viva que está dentro de ti, que es de parte del Padre, ¿sí? Pero otra cosa, aún que te produce aún más gozo, es cuando tú vives esa impartición, ¿sí? Cuando tú pasas de recibirla, de creerla, a llevarla a la práctica, ¿sí? Y vamos a ver Santiago 1 del 19 al 25 para que veas lo que te estoy diciendo. Cuando yo paso a la práctica esa impartición, yo estoy haciendo que esa semilla se convierta en un fruto, ¿sí? Miren, dice, por tanto, cada uno de ustedes, amados hermanos míos, sea presto para escuchar, ¿vieron? Escuchar. Tardo para hablar y tardo para la ira, porque la ira del hombre no deja que obre la justicia de Dios. Por lo cual, alejen de ustedes cualquier inmundicia y la maldad que abunda y reciban humildemente, o sea, no es humildemente, no es pobremente, sino enseñablemente, que yo sea enseñable, que me deje enseñar, que tenga expectativa por aprender. Reciban humildemente la palabra implantada en nuestra naturaleza, la cual puede salvar sus almas. Pero, dice después, sean de los que ponen por obra la palabra y no solo oidores. Sí, porque cuando yo recibí una semilla, pero que yo ande por la vida con una semilla y nunca la plante, no me va a dar fruto nunca, simplemente tengo semillas, ¿sí? La idea de que yo tenga una semilla es que yo la plante, la riegue y me dé un fruto un día, ¿sí? Y eso es cultivar las imparticiones que yo recibo. Luego dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no de los que la ponen por obra, el tal es como el que ve su rostro en un espejo, porque al verse a sí mismo y después irse, olvida cómo era. ¿Vieron cuando no anotó? Pero todo el que mira según la ley perfecta de la libertad y persiste en ella, no es un oidor olvidadizo, sino uno que en verdad la pone por obra. Y este, el que la pone por obra, será dichoso en lo que haga. ¿Sí? Dichoso, ¿por qué? Porque voy a ver la cosecha de esa impartición. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Y aquí me encanta que compara la palabra con un espejo. ¿Cuántas veces te miras tú al espejo? ¿Cuántas veces te miraste hoy al espejo? Yo, bastantes. Yo sé que las mujeres nos miramos bastante. Los hombres también se miran, pero seguro que más de una vez al día, ¿sí? ¿Cuánto más no deberíamos mirarnos al espejo espiritual, que es la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Cuánto más no deberíamos mirarnos? ¿Por qué? Porque cuando uno se ve al espejo, pues uno ve cómo está y hace los ajustes necesarios, ¿verdad? A ver, uno tiene una imagen de cómo debería estar y pues si no está de acuerdo a cómo debería lucir, se acomoda. Yo, por ejemplo, antes de grabar este vídeo vi que el pelo se me puso así y rapidito me pasé la plancha, ¿no? Porque me acosté y se me deformó. Entonces, eso hacemos cuando nos miramos al espejo. ¿Y qué pasa? Es cuando yo me miro a la palabra. La palabra es un espejo. ¿Qué me muestra la palabra? No me muestra mi peinado, me muestra cómo me ve Dios, cómo me hizo Dios, cómo es un hijo de Dios, cómo funciona su reino, cómo fui yo diseñado para funcionar en esta tierra. ¿Sí? Y más allá de que yo acomode mis acciones, lo que va a hacer la palabra es mostrarme el estándar de quién soy yo.
¿sí? De cómo me hizo Dios, porque muchas veces nuestra imagen de nosotros mismos está distorsionada por el sistema del mundo, ¿sí? Y Dios me muestra en su palabra cuál es ese estándar, cuál es esa imagen que Él tiene de mí. Como dijimos la semana pasada, Él me tiene esculpido en sus manos, ¿sí? Y entonces, más allá de acciones, lo que va a pasar cuando yo me miro en su palabra es que yo acomodo pensamientos que estaba teniendo, yo acomodo creencias que yo estaba teniendo que me estaban impidiendo vivir en la libertad que ella fue pagada para mí, para que yo la disfrute. Entonces acomodo eso y me alineo a mi verdadera identidad, entonces yo puedo empezar a vivir otra cosa, pero eso pasa cuando nos miramos, perseveramos, anotamos, meditamos en esa palabra hasta que la vivamos. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando tú empiezas a vivirla? Que tú tienes un testimonio personal y vas a correr a que todo el mundo se entere. ¿Sí? Entonces, número uno, honra. Esto que acabamos de hablar es honra, familia. El reino de Dios es un reino de honra. Tenemos que aprender a practicarla como estilo de vida, ¿sí? Eso tiene que ser como nuestra marca personal, ¿sí? La honra en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de tratarnos entre nosotros, ¿sí? Y número dos, el discernimiento. Es súper importante, familia, que como hijo de Dios aprendamos a entrenar el discernimiento espiritual. Hemos sido llamados a ser guiados por el Espíritu Santo, no por la vista. Hemos sido llamados a vivir por fe, no por la vista, no por lo natural. Sí, vivimos en este mundo, pero no pertenecemos al sistema de este mundo. Y el reino de Dios no es un reino físico, es un reino espiritual y es más real que todo lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, discernimiento. En Colosenses 3:2 dice que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. ¿Sí? Nosotros necesitamos discernir los tiempos de Dios, necesitamos discernir las temporadas, el propósito de Dios en cada temporada, necesitamos discernir la voluntad de Dios en cada temporada para nuestra vida, ¿sí? Necesitamos tener ese olfato espiritual bien agudo, ¿sí? ¿Y cómo empezamos a tenerlo? Honra, ¿sí? Si yo honro lo poco, yo empiezo a experimentar ese discernimiento en lo mucho, ¿sí? Todo empieza con la honra, familia. Nosotros discernimos, ¿verdad? Cuando viene la primavera, discernimos cuando va a llover, discernimos cuando va a haber tormenta, cuando va a caer granizo, cuando viene el verano, discernimos, ¿verdad? Pues de la misma manera tenemos que estar acostumbrados a discernir las temporadas de Dios en nuestra vida, ¿sí? En la vida de la iglesia también, porque casi nunca nos tenemos que fiar de las apariencias. Las apariencias generalmente nos van a engañar, ¿sí? No podemos guiarnos por apariencias, ¿sí? Ni por puertas abiertas, puertas cerradas, siempre, porque pueden haber puertas abiertas que no vengan de parte de Dios y eso me lo va a revelar el Espíritu Santo, o al revés, puertas cerradas que sí venían de Dios, ¿sí? Entonces, te quiero dar varios ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, en el libro de los Hechos estuvimos viendo este mes que los apóstoles fueron perseguidos, fueron acosados, bueno, les hicieron de todo, los persiguieron, los encarcelaron, los criticaron, inventaron cosas de ellos y llegó un momento que se tuvieron que dispersar, ¿sí? Y uno si mira naturalmente dice, ¡hala! Nos están criticando, están hablando de mal de nosotros y ahora nos tuvimos que dispersar, qué mala onda. Pero si vemos realmente lo que pasó, pues gracias a que ellos se dispersaron, algo que a lo mejor no estaba en sus planes, el Evangelio llegó a todo el mundo occidental conocido en esa época, ¿sí? Y gracias a esa dispersión que parecía una maldición, hoy en día nosotros conocemos la palabra de Dios. Hoy en día nosotros conocemos a Cristo, ¿sí? Entonces, lo que parecía que era algo malo, resulta que era una estrategia divina para expandir el Evangelio, ¿sí? Por ejemplo, cuando Pablo fue a parar a la cárcel, el apóstol Pablo, lo que parecía una gran maldición fue que gracias al tiempo que él tuvo ahí en la cárcel, ¿sí? Él tuvo mucho tiempo para escribir casi todo el Nuevo Testamento que hoy nosotros es un tesoro, la revelación que tuvo Pablo de la gracia de Dios, ¿sí? Otro ejemplo, gracias a la actitud que tomó el faraón,
fue que Moisés pudo cumplir su propósito, ¿sí? De liberar al pueblo de Dios en su época, de abrir el mar y de todas las manifestaciones sobrenaturales que hubieron, ¿sí? Y otra que me encantó es la historia de José. Gracias a que sus hermanos lo vendieron, lo tiraron a un pozo, lo vendieron, a que la esposa de Potifar lo acusó falsamente, y todo lo que le pasó a José durante como 14 años, ¿sí? Que era a simple vista algo horrible, malísimo, pero todo eso a él lo preparó para estar al lado de Faraón 14 años después y ser el primero después de Faraón y salvar al pueblo de una hambruna de 7 años, ¿sí? Y preparar ese pueblo para no pasar hambruna, ¿sí? Entonces, yo te quiero leer esto, de hecho. Miren lo que le dice José a sus hermanos después de todo lo que le hicieron. Mira, en Génesis 45, del 4 al 8. Entonces José habló con sus hermanos, acérquense a mí. Y acercándose ellos, él les dijo, yo soy José su hermano, a quien ustedes vendieron a los egipcios. Ahora pues, no se pongan tristes ni se sientan mal por haberme vendido aquí, puesto que Dios me ha enviado por delante de ustedes para proveerles alimento. ¿Vieron? Porque ha habido hambre en la tierra durante estos 2 años y todavía faltan 5, durante los cuales nadie sembrará ni cosechará. Pero Dios me envió delante de ustedes para constituir un remanente en la tierra para ustedes y para salvarles la vida por medio de gran liberación. Así que no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios, y me ha puesto por patriarca para el faraón, por señor sobre todo su palacio y como gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Yo lo que veo aquí es perspectiva. El discernimiento hace que nosotros tengamos la perspectiva del padre. Un padre siempre tiene más perspectiva que sus hijos, ¿verdad? Los hijos quieren todo ya, quieren todo para ayer, ¿no? Nunca quieren esperar, porque solo ven lo inmediato. Y a veces nosotros somos así con el padre. Solo vemos lo inmediato, lo que parece que va a pasar, pero el padre está viendo todo lo que viene después, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a tener ese discernimiento. Miren el discernimiento que tuvo José. José podría haber sido un amargado, tenía la autoridad para matar a sus hermanos si quería, tenía razones para hacerlo, ¿sí? Pero él entendió la voluntad de Dios. Él entendió, él tuvo discernimiento espiritual, ¿sí? Y, y vamos a ver un ejemplo negativo de nuestro amigo el apóstol Pedro en su momento. Eh, Mateo 16, del 21 al 23. Dice aquí, Dios, Mateo, espéreme. Dice, desde ese momento empezó Jesús a declarar a sus discípulos que habría de ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que le daría muerte, pero al tercer día resucitaría. Pero Cefas, o sea, Pedro, tomándolo aparte, empezó a reconvenirle, diciéndole, no permita Dios que tal cosa te acontezca, Señor mío. Pero volviéndose Jesús, lógico, ¿no? Está diciendo, me van a matar y voy a resucitar. Y él le dice, no, que no te pase eso. No, es lógico, lo quieren, no quieren que le pase nada malo. Y Jesús le dice, apártete de delante de mí, Satanás. Me eres estorbo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué les parece? ¿Cómo se quedaron? Cuando yo no tengo discernimiento, yo puedo ser de estorbo para el propósito de Dios. Así que necesitamos discernimiento espiritual, ¿sí? Necesitamos trabajar en esto, familia, ¿sí? Y yo te voy a dar un par de versículos para sembrar esa creencia, esa fe de que tú vas a empezar a vivir ese discernimiento espiritual, vas a despertar esos sentidos espirituales para que empieces a oler la voluntad de Dios en tu vida y a tu alrededor, para que empieces a tener un entendimiento sobrenatural, no de las cosas de este mundo, sino de las cosas de arriba, ¿sí? Em, Uno es Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Ese es uno. Efesios 5:15. Wow, bueno, no, 14. Dice, por esto está dicho, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Por tanto, tengan cuidado de cómo se conducen dignamente, no como insensatos, sino como sabios, que aprovechen el tiempo, bien en tiempo, su oportunidad dice aquí, porque los días son malos. Por ello, no sean insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. ¿Sí? Y si tú lees más abajo, esto es una clave. Si yo quiero ser entendido en la voluntad de Dios, dice después, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Cuanto más lleno yo sea del Espíritu, más discernimiento voy a tener de la voluntad de Dios. Hablen entre ustedes con salmos, himnos, cánticos del Espíritu. Canten al Señor con sus corazones y den gracias a Dios Padre en todo a favor de todos los hombres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros en el amor de Cristo. Eso es una clave para tener ese discernimiento. Y por último, yo te quiero regalar este pasaje y es Colosenses 1 del 9 al 10. Dice, por esto, también nosotros, desde el día en que nos enteramos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean colmados del conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es mi oración por ustedes, familia, que sean colmados del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría y en todo entendimiento espiritual para que se conduzcan como es recto, agradando a Dios en toda buena obra, dando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios y siendo fortalecidos con todo poder en toda perseverancia, paciencia y gozo según la grandeza de su gloria. Esa es la impartición que yo te entrego hoy, que tú vas a tener hoy, una impartición de honra. Vas a vivir esa honra que es parte de tu ADN como hijo de Dios. Empezar a vivir esa honra y vas a empezar a vivir ese discernimiento espiritual, esa guianza específica. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú empiezas a vivir esas palabras que salen de la boca del Padre para tu vida específicamente, para tus temporadas específicamente, porque tú eres fiel en lo poco, tú eres fiel en honrar la palabra que estás escuchando cada semana. Gracias Señor por mis hermanos, Dios, porque ellos pueden vivir esto, Señor. Gracias porque tú estás purificando corazones ahora, tú estás limpiando, Señor, y nosotros vemos tu gloria, vemos tu poder, vemos manifestaciones sobrenaturales este año como nunca antes en nuestra vida, Señor, porque estamos manifestando lo que somos como hijos de Dios, Señor. Nuestro corazón está puro, nuestras motivaciones están puras, Señor. Gracias, Dios, porque cuando hay pureza, hay poder manifestándose, Señor. Gracias, porque nos alineamos a este enfoque este año, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Quiero que me acompañes en esta alabanza. Gracias. Quiero levantar a ti mis manos. Gracias, Señor. Eres digno de toda la honra de nuestra parte, Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí.
Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. En mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te amamos, Señor. Gracias, Jesús, que tú pagaste el precio que era necesario para que hoy podamos verte cara a cara, para que podamos ver tu corazón. Cantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí, díselo. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias por esta cita divina, Señor. Gracias por esta cita, Dios. Tú preparaste este tiempo especialmente para nosotros. Tú sabes lo profundo de cada uno de nosotros. Tú eres nuestro papá que sabes todo de nosotros. Tú sabes que estamos necesitando hoy. Gracias porque tu palabra nos está lavando ahora mismo. Nos está lavando ahora mismo. Nos está limpiando, Señor. Está purificando nuestros corazones, Señor. Gracias, gracias, gracias. Corazones puros, sin mezcla. Gracias, Dios. Corazones enfocados en tu reino. Corazones enfocados en las cosas de arriba, Señor. Gracias, Señor. Que entendemos quiénes somos, Señor. Para qué estamos en esta tierra. Con un propósito y una asignación divina de tu parte, Dios. Un propósito especial, un llamado especial. Gracias. Gracias porque honramos esa asignación, honramos ese propósito que nos has dado, Dios. Te honramos con nuestra vida,
Honramos el precio que tú pagaste para que podamos vivir junto a ti, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, espero que hayan recibido una impartición, porque aquí se dan muchas imparticiones, ¿sí? Lo que nosotros estamos compartiendo con ustedes son imparticiones y queremos que las aprovechen, ¿sí? Y ahora prepárense porque viene el plato fuerte con mi esposo. Vamos a la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 3, del 15 al 17, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Y quiero que pongas especial atención a esto. Sí, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para cuatro cosas, ¿sí? Repite conmigo, cuatro cosas, ¿sí? La palabra de Dios se supone que cada verso que yo lea, que yo medite, que yo reflexione y que yo busque practicarlo, me va a hacer estas cuatro cosas, ¿sí? Dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, útil para redarguir o para reprender, útil para corregir lo que necesita ser corregido y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? Bienvenidos un domingo más. Quería empezar recordándote que la palabra de Dios hace esas cuatro cosas. Nos enseña, nos reprende o nos redarguye, ¿sí? Nos instruye y nos corrige. Y si nosotros cuando terminamos de escuchar una prédica, cuando terminamos de escuchar una enseñanza, no saco esas cuatro cosas. ¿Y qué me enseña este versículo? ¿Qué me reprende este versículo? ¿Qué me redarguye? ¿Qué me corrige este versículo? ¿Y cuál es la instrucción que me está dando Dios a través de su palabra para que haga con este versículo? Pues se quedará en que pues, tu fe se activó por el oír, pero no gozarás de los frutos que trae a tu vida el practicar lo que escuchaste. Sí, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero cuando esa palabra que dejo caer en mi corazón me enseña, me redarguye, me corrige y me instruye, entonces yo empiezo a tener revelación de los planes de Dios para mi vida. Y por eso es importante que tú, cada vez que leas un versículo, cada vez que escuches una enseñanza, te preguntes, ¿qué me enseña este versículo? ¿Qué me redarguye? ¿Qué área hay en mi vida que necesita ser erradicada o arrancada de raíz para sustituirla por esta verdad que dice la palabra? ¿Qué área de mi vida necesita ser corregida porque estoy viviendo de una manera distinta a la que Dios dice que debemos de vivir? Y sobre todo, ¿cuál es la instrucción que Dios está dando a sus hijos para practicar con este versículo, con esta enseñanza, ¿sí? Entonces, yo quiero que apliques eso hoy, que cuando termines esta enseñanza, pues tú te preguntes, ¿sí? ¿Qué fue lo que te enseñó? ¿Qué fue lo que te redarguyó? ¿Y qué fue lo que corrigió en ti? ¿Cuál es la instrucción que Dios te ha dado para ir y hacer? ¿Sí? No solo ir y oír, sino que para ir y hacer con la palabra que vas a recibir, ¿sí? Y bueno, llevamos ya, no sé si son 3 o 4 domingos, el cuarto domingo, hablando acerca del reino de Dios. Hemos hablado muchas cosas de cómo es el reino terrenal y hemos hablado muchas cosas de cómo es el reino de Dios y cuáles son los principios del reino de Dios. Y estuvimos hablando de que el principio número uno es amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar y servir al prójimo también es un principio del reino, mientras que en el reino terrenal, pues lo que te enseñan es amarte a ti mismo y hacer todo, pues pensando solo en ti, pero no te enseñan a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y bueno, pues en el cuarto domingo, donde quiero hablar de cómo es el reino de Dios y cómo
deberíamos de ser más intencionales para experimentar el reino de Dios, que es algo que llevamos dentro, no es algo físico que está afuera, no es un lugar al que voy, sino que es una forma de vida en donde yo elijo ser portador del reino, ¿sí? Yo elijo extender el reino de lo que Dios ha puesto en mí, yo lo extiendo a otras personas porque Dios me ha llenado de esos principios, de esos frutos que pone el Espíritu Santo en mi vida para poder darle a otras personas de lo que Dios me ha dado, ¿sí? Entonces hoy quiero que leamos Mateo 6, del versículo 25 hasta el 34, vamos a leer, ¿sí? Y en sí el pasaje completo pues habla de lo que es el afán y la ansiedad. Me llamó la atención que tú pones en Google, en cualquier buscador, cuáles son ¿cuáles son los principales problemas que está teniendo hoy, en el 2025, los seres humanos? Y resulta que Vale. el primer problema que hay lo cataloga como la salud mental, ¿sí? La gente está tan afanada, está tan estresada, ¿sí? Que su mente está saboteando su vida. Y cuando yo veo de que ese problema, que es el número uno hoy por hoy aquí en la población de España, ¿sí? El afán y la ansiedad y el estrés. Yo digo, bueno, pues vamos a ir al manual a ver qué dice, ¿sí? Y mira cuántas notas tengo acá subrayadas de cómo dice el manual que debemos resolver cuando en nuestro alrededor, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros vecinos, pues encontramos que lo número uno que está predominando en sus vidas no es la paz sobrenatural que solo Dios puede dar, sino que es el afán y la ansiedad que uno mismo se genera por estar pensando más en el futuro, por estar más viviendo en el pasado, que disfrutando el presente, que es el único lugar en donde podemos disfrutar del reino de Dios. El reino de Dios no se vive en el futuro, ni se vive en el pasado. El reino de Dios es un regalo y solo se disfruta cuando tú vives el día a día, cuando tú entiendes que Dios te da gracia y favor para cada día. Entonces tú aprendes a hacer a un lado el afán, a hacer a un lado la ansiedad y a enfocarte en disfrutar, ¿sí? Disfrutar el presente. Entonces mira cómo empieza este pasaje. Dice, por tanto os digo, ¿sí? Cuando en la Biblia dice, por tanto os digo, es porque hay algo importante que viene a continuación. Así que presta mucha atención, ¿sí? Dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, si te das cuenta, la mayoría de de los hombres que han sido, ¿cómo se dice? Por ejemplo, el primer pecado, cuando fue Adán y Eva, ¿cuál fue el pecado? Fue desobedecer, ¿sí? Pero ¿por dónde entró ese pecado? Por la comida. Entonces, si tú ves por qué pecó Eva, por qué pecó Adán, y tú ves muchos hombres, en Hebreos 11:1 hay muchos hombres que también pasaron por muchos pecados. Vemos el caso de Saúl, vemos el caso del, cambió el plato cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, yo hoy te quiero decir que muchas cosas que vas a cometer, malas decisiones que vas a tomar en la vida, empiezan por tu falta de dominio propio a la hora de comer, ¿sí? Entonces, toma en cuenta eso. Que yo justo ayer terminamos con mi esposa un ayuno de 40 días donde pues hicimos cosas específicas que nunca en la vida habíamos sido capaces de hacer, simple y sencillamente para desarrollar el dominio propio.
Y es increíble. Otro día te cuento lo que pasó con esos 40 días de ayuno, pero es increíble lo que el ayuno provoca cuando tú sometes tu cuerpo, tu carne, la sometes al Espíritu Santo, cómo es que Dios empieza a obrar en tu vida y cómo es que Dios empieza a quitar de por medio todo aquello que está estorbando para que tú cumplas sus planes, ¿sí? Su buena obra. Entonces, ¿qué entendemos cuando dice, el tema central acá es en dónde está puesta mi confianza, ¿sí? Si mi confianza está puesta en el reino de la tierra, pues lógicamente siempre voy a estar afanado. ¿Por qué? Porque el reino de la tierra, la política, los presidentes siempre van a cambiar. Las leyes siempre las cambian, ¿sí? Pero en Mateo 6:25 dice, no te preocupes excesivamente ni por la comida, ni por la bebida, ni por la ropa. Dice, no se afanen por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús a través de Mateo 6:25? Nos enseña que la vida es más valiosa que lo que poseemos. Cuando yo le estoy dando más valor a lo material que a la vida, entonces estoy abriendo la puerta, la ventana para el afán y la ansiedad, ¿sí? Porque vivir en el reino de Dios es más importante en quién te estás convirtiendo que aquello que vistes o que comes cada día, ¿sí? Para Dios lo más importante es tu corazón. Y lo que Dios quiere trabajar acá no es que tengas más casas, que tengas más propiedades, que tengas más cosas materiales, sino que Dios quiere pulir tu carácter para que sea Él lo número uno en tu vida. ¿Sí? Y entonces cuando yo no estoy poniendo ese valor de la vida, sino que estoy poniendo el valor en las cosas, lo, la evidencia que hay cuando está pasando eso es afán y ansiedad, ¿sí? Entonces no pongamos nuestra seguridad en las cosas materiales. Confiemos en que es Dios la fuente de toda nuestra provisión, pero disfrutemos del hoy, que es el único día en donde yo puedo disfrutar del reino de Dios, en el hoy. Yo no puedo tener gozo en el reino de Dios si mi mente piensa en el ayer. Yo no puedo gozarme y disfrutar la vida hoy si mi mente está afanada y preocupada por lo que pasará el próximo lunes o la próxima semana, ¿sí? Entonces aprendamos a que nuestra seguridad no esté en lo material, no esté en mi trabajo, no esté en mi jefe, no esté en mi casa, no esté en mi, sino que nuestra confianza esté puesta en que Dios es mi proveedor, ¿sí? Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y hoy lo imparto a tu vida, así que Jehová sea tu pastor y si así es, a ti y a tu familia nada les faltará. ¿Por qué? Porque cuando Él es nuestro pastor, nosotros vivimos el día a día, ¿sí? Tú no ves a las ovejas reclamándole al pastor de su alimento de la próxima semana. Ellos solo vean a su pastor a dónde la va a llevar a comer hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellas confían en que el pastor les dará de comer hoy y ya mañana se preocuparán por dónde van a comer mañana. ¿Sí? Entonces, hagámoslo nosotros. Confiemos en que si Dios dijo que es más importante la vida que lo que comemos y lo que lo que vestimos, pues Él lo que quiere decir con esto es que Él quiere que vivamos, no que nos preocupemos por cómo será la vida en un día diferente al hoy. ¿Sí? Y aquí va la perla número 2, ¿sí? Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, yo quiero que sepas esto, ¿sí? Y quiero que lo repitas, que lo escribas conmigo, ¿sí? Y que pongas, yo soy más valioso para Dios que cualquier otra criatura que existe en el planeta. ¿Sí? Ay, mira que sí, hay muchas criaturas, ¿sí? Están los peces, están las aves, están las águilas, hay tigres, hay jirafas, hay elefantes, hay...
muchas bellezas en este mundo, ¿sí? Pero de toda esa creación que existe en el planeta, lo más valioso para Dios eres tú y soy yo, ¿sí? Somos lo más bueno que ha creado Dios sobre esta tierra. Y hasta que yo no tengo esa convicción de entender de que de todo lo que Dios ha creado, lo mejor que Él ha creado somos nosotros, los seres humanos, pues entonces no voy a poder disfrutar el reino de Dios, ¿sí? Y siempre voy a creer que qué dichosos los gatos, los perros que tienen a alguien más que los alimente y que no tienen que trabajar, ¿sí? ¿Has escuchado a alguien? Uy, mira qué vida la de mi gato, mira qué vida la de mi perro. No trabaja, no tiene estrés y siempre tiene comidita, ¿sí? Bueno, pues igual deberías de estar tú sabiendo que de todo lo que Dios ha creado, tú eres lo más valioso que existe en el planeta Tierra, ¿sí? Tú y yo somos la creación por la cual dijo Dios y vio que era bueno y muy bueno cuando crió al hombre, cuando crió a la mujer, ¿sí? Así que repite conmigo, yo soy lo más valioso que ha creado Dios sobre esta tierra. Y cuando tú empieces a ver la vida en el presente y empieces a darte cuenta que de todo lo que Dios ha creado, tú eres lo más importante, entonces tú estarás portando el reino de Dios en tu manera de pensar, en tu manera de hablar y en tu manera de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, recordemos, siempre recordemos que nuestro valor en Dios y confiemos en que Él es el que cuida de nosotros cada día. No que cuidó cuando nací, no que cuidó cuando tuve un accidente, no que me cuidó cuando estuve en el hospital. Cada día Él te tiene esculpido en sus manos, Él te protege, Él te cuida, Él te sostiene, Él te da nuevas fuerzas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eres lo más importante para Dios en la tierra. Y por eso es que Él quiere que nosotros experimentemos todo lo que el reino de Dios significa. Y eso pues implica entender lo que valemos para Él. ¿Sí? Si no lo valoramos nosotros, no lo podremos disfrutar, ¿sí? Bueno, tercera perlita. Dice, la preocupación no va a cambiar mis circunstancias. Mateo 6:27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane o por mucho que se preocupe, quién podrá añadir a su estatura un codo, un centímetro, como lo quiera llamar, una pulgada, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que está todos los días ansiosa, afanada, pensando que cuando se afana, cuando está ansiosa, cuando está estresada, cuando está preocupada, va a poder hacer cosas a resolver las situaciones que le están pasando, ¿sí? Y ahí lo dice, ¿quién de ustedes por su afán puede añadir un codo a su estatura? O sea, te lo prometo que yo lo he intentado. Llegué a 1,78 en mi estatura y ya no pasé de ahí después de los 22, 24 años. Y por mucho que yo me preocupe, no crecí, crecí para los lados antes de crecer para arriba. Pero, ¿por qué te digo esto? Ejemplo, sí, hay mucha gente que en el día a día está afanada por lo que está pasando en su país, por el presidente que tienen en su país. Y yo les pregunto, ¿será que depende de usted que cambie la situación política de su país? Y siempre la respuesta es no, no puedo, aunque quisiera, no puedo cambiar. Entonces yo digo, ¿y por qué no usa esa energía? ¿Por qué no enfoca esa atención en algo que sí pueda cambiar usted? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque usted pase todos los días viendo las noticias de cómo lo está haciendo de mal su presidente en su país, no va a lograr cambiarlo usted. Mejor conviértase usted en el Hijo de Dios que da luz y da sal a la gente en su barrio donde usted vive, en el trabajo, en la empresa donde usted va a trabajar todos los días, en su familia. Conviértase usted en el presidente de ese grupo de personas que están deseando conocer el amor de Jesús a través de usted. ¿Sí? Entonces, no puedo cambiar al presidente, pero sí puedo yo convertirme en un buen presidente para mi casa. No puedo cambiar yo la corrupción,
pero sí puedo dejar de ser corrupto de la puerta de mi casa para adentro y hacer las cosas con integridad y con honestidad. ¿Sí? Entonces, cada miligramo de atención que tú gastas en querer cambiar cosas que no vas a poder cambiar, estás viviendo en el afán y en la ansiedad en vez de estar disfrutando en ser la persona que Dios quiere que seas, con tu familia, en tu trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida? Eh, en vez de preocuparnos, llevemos nuestras cargas a Dios en oración y enfoquémonos en obedecer lo que nos toca hacer a nosotros y dejemos que Dios haga lo que nosotros no podamos hacer. ¿Sí? Entonces siempre queremos que Dios haga lo imposible, pero no siempre hemos hecho nosotros lo que sí es posible. Y Dios no lo vas a provocar a que Él haga un imposible si tú no has hecho lo que te tocaba hacer a ti. En el reino de Dios todo dice funciona como la siembra y la cosecha. Yo enfoco mi energía en hacer mi parte, en obedecer lo que me toca a mí obedecer. Y entonces, mientras yo paso el proceso, obedezco mientras paso el proceso, Dios te estará esperando, dice, con fe y paciencia se heredan las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque ya hiciste tu parte, ¿sí? Ahora, mucha gente anda detrás del Dios de la promesa, detrás del resultado, detrás de la cosecha, y Dios dice, pero si no has sembrado, ¿qué quieres cosechar si no has sembrado? ¿Sí? Entonces tenemos que enfocar nuestra energía en sembrar aquello que sí queremos cosechar y aquello que depende de nosotros cosechar. ¿Sí? Punto número 4. Dios provee lo necesario con belleza y abundancia. ¿Sí? Mateo 6, 28, 29 dice, considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan, no hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, ¿sí? Entonces dice que Dios viste la creación con hermosura sin que el humano se tenga que esforzar, ¿sí? Has visto que la gente está a veces afanada por qué logo, qué marca tiene su ropa, que siente que si no es una marca reconocida vale menos. Y yo digo, wow, ¿qué tal si todos los días viéramos, si tuviéramos una etiqueta aquí atrás? No diría, este fue hecho en Japón, o este fue hecho en Alemania, o este fue hecho en Francia, este fue hecho en Estados Unidos, sino que diría, wow, esta es una creación de Dios, hecho por Dios para hacer buenas obras aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros? Pues aprendamos a descansar en la provisión de Dios. No nos obsesionemos con la apariencia o con el estatus, sino que nuestra obsesión sea que nuestro corazón esté alineado con el corazón de Dios. A Dios le importa más tu corazón, tus motivaciones, que la ropa que usas. Entonces yo digo, bueno, pues, ¿de qué sirve que me vista bien si en mi corazón todavía hay amargura? Porque no he perdonado a alguien que Dios dice que debería de haber perdonado ya. Entonces, no te enfoques. Es cierto, hay que peinarse, hay que mantenerse guapo. Algunos, pues Dios ya nos hizo guapos y yo estoy de acuerdo en que nos preocupemos por lucir bien, sí, pero a Dios le importa más cómo luce tus intenciones, cómo lucen tus motivaciones, cómo luce tu corazón cuando piensas, cuando hablas, cuando haces. Dios ve tus motivaciones. Y eso es lo que realmente le encanta al Señor, ¿sí? Dice, en esto los conocerán que son mis discípulos, en cómo se aman los unos a los otros, no en cómo se visten o qué perfume usan o a dónde van a los fines de semana, qué restaurantes visitan, no, en cómo nos amamos, cómo es nuestro corazón cuando vemos a una persona con necesidad, si pasamos de él o si paramos y decimos, bueno, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo lo manejaría Él? Y cada vez que Dios ve en ti, en mí, el anhelo de ser más como Jesús, Él dice, wow, ahora sí está vestido de amor, vestido de buenas intenciones, vestido de todo aquello que provoca que el reino de Dios se extienda a través de lo que tú y yo estamos haciendo, ¿sí?
Entonces, espero que esto pues esté siendo de bendición para tu vida. Es un pasaje muy bonito porque cuando dice afán y ansiedad, mucha gente está buscando. Miren, el otro día vi en la farmacia y había una fila como de 7, 8 personas comprando. ¿Sí? Yo pasé a comprar un jarabe para la tos y increíble, de las 7, 8 personas que pasaron delante de mí, todos coincidían en que compraban algo con receta, pero se llevaban algo para poder dormir. ¿Sí? Es increíble la cantidad de gente que está comprando que pasiflora, que esto, que lo otro, para poder dormir. Y yo digo, eso no es el reino de Dios. En el reino de Dios, la gente duerme como tronco porque disfruta de una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Y no es que no tengamos problemas, no es que no tengamos situaciones. En el reino de Dios dice, tendráis tribulaciones, tendráis situaciones, pero tranquilo, dice, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando nuestra fe, nuestra confianza está puesta en Dios, tú en vez de pasiflora, lo que te tomas es gracias, Señor, porque un día más me sostuviste, un día más fuiste mi fuente de provisión, mi fuente de salud, mi fuente de sanidad. Gracias, confío en que tú mañana también vas a sostenerme a mi familia y nos vas a dar todo lo que necesitamos. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, me haces vivir confiado, ¿sí? Esa es la oración que mi hija de 4 años hace todas las noches. Y yo la oigo como ronca. Yo digo, qué guay que el reino de Dios está en nuestra casa y que podamos dormir como troncos y que podamos experimentar esa paz, esa tranquilidad, esa confianza que solo Dios podrá poner en ti, ¿sí? No porque no tengamos problemas, los que somos hijos de Dios, los tenemos, pero nuestra confianza está en Dios, en que Él prometió estar con nosotros y que si pasamos por el fuego no nos quemaremos, si pasamos por las aguas no nos hundiremos, porque su mano nos sostiene, porque Él va a renovar nuestras fuerzas cada vez que nos hagan falta y cada vez que necesitemos sabiduría. Dice que se la pidamos a Él cuando no sepamos cómo tomar decisiones, pídanla. Si necesitan sabiduría, pídansela, que Él se la dará, ¿sí? Entonces, yo te quiero invitar a que agarres versículo por versículo. La siguiente perla dice, la falta de confianza en Dios es un problema de en dónde pones tu fe. Mateo 6:30 dice, si la hierba del campo Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, Dios provee aún para lo más pasajero, ¿cómo no va a proveer para sus hijos? ¿Cómo no va a proveer para lo más importante que Él tiene en esta tierra, que somos tú y yo? Entonces, yo te invito a que aumentemos nuestra fe. ¿Cómo la aumentamos? Pues dando gracias por adelantado, ¿sí? Eso es tener fe. Mi esposa te compartía que esta semana hemos estado repasando los capítulos de la serie de los elegidos, los discípulos de Jesús, y a mí me sorprendió volver a ver una vez más la fe del romano, el centurión romano, que le pidió a Jesús que le sanara a su hijo, ¿sí? Que le dijo, tú solo dilo y yo sé que lo que tú digas así será. Pero, ¿cómo demostró él la fe? Que antes de llegar a su casa para ver si su hijo había sanado, pasó comprando comida, bebida y todo para llevar a su casa. Y ahí sacan la escena así donde él ya, o sea, ni siquiera ha llegado a la casa, ni siquiera ha visto a su hijo y él ya tiene la convicción que su hijo fue sanado cuando Jesús dio la palabra. Él pasó de camino a casa a comprar todo lo que iba a comprar para celebrar de que su hijo ahora estaba de pie de nuevo. Entonces, esa es la fe, que tú empieces a dar gracias por adelantado. No has visto el milagro, pero tú ya lo creíste en tu corazón, ya en tu mente existe la imagen del milagro concedido
y tú eres capaz de dar gracias por adelantado por aquello que solo existe en tu corazón, pero que tus ojos no lo han visto. ¿Sí? Entonces, no seamos hombres ni mujeres de poca fe, sino que seamos hombres y mujeres con mucha fe, ¿sí? Con mucha gratitud por adelantado. Emitamos gratitud por adelantado, ¿sí? Señor, gracias por este trabajo y gracias porque sé que pronto tendré el trabajo, el mejor trabajo que tú puedas tener para mí, que soy tu hijo amado y soy un hijo que te honra con su manera de vivir, así que doy gracias porque aunque hoy el coche que tengo, pues es un coche que me está sirviendo, te lo agradezco, pero doy gracias por ese coche que yo sé que tú tienes para mí, para mi familia. Doy gracias, Señor, porque hoy en el grupo de amistad somos dos, tres personas, pero yo te doy gracias porque sé que en mi mente, en mi corazón está una imagen con 20 personas en mi casa compartiendo la palabra cada semana. Y ahí es donde Dios dice, uy, aquí he encontrado fe como la que tenía el centurión romano. He encontrado fe porque están declarando aquello que están creyendo en su corazón y ya lo creyeron, ya solo es cuestión de que eso se materialice. ¿Sí? Entonces, aprendamos a ser no hombres de poca fe, sino que a tener mucha fe, a ser muy agradecidos con lo que ya tenemos, pero también muy agradecidos con lo que todavía sabemos que Dios a su tiempo nos lo dará, ¿sí? Bueno, siguiente perla dice, no vivas como los que no conocen a Dios. Mateo 6:31 y 32. No os afainéis, pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Y dice, los que no tienen a Dios, que a eso se refiere con los gentiles, dependen de sus propias fuerzas para poder vivir en el día a día. Pero los que sí tenemos a Dios, tenemos a un Padre Celestial que es el que nos sostiene cada día. ¿Sí? Entonces imagínate, cuando recién vine a España, pues yo vi que la mayoría de la gente eh, que no tiene papeles para trabajar acá, que no tiene una residencia, siempre acepta al inicio, cuando viene, pues acepta trabajar de cualquier cosa, porque confía más en que aquí a los migrantes pues les dan trabajo para hacer todo lo que los españoles no quieren hacer. Y que mientras no tenga papeles no podrá conseguir un trabajo de lo que realmente sabe hacer bien, ¿sí? Y mi esposa es testiga y mucha gente en nuestra iglesia es testiga que yo desde que vine, yo le creí al Señor por encontrar una empresa en donde me dejaran dar formación, dar capacitación y dar coaching, que es lo que pues yo más he hecho a nivel laboral. Y, y me dio risa que conseguí una empresa en donde me dieron la oportunidad de resolver un problema y gracias a haber resuelto un problema, a la semana siguiente me llamaron para dar 180 horas de formación. Y fue tan curiosa la forma en que me dieron ese trabajo que yo terminé las 180 horas y yo todavía no era ni autónomo, no tenía papeles, no tenía residencia, pero ya me debían 180 horas de trabajo de formación y coaching. Y cuando ellos me dicen, mira, nos vas a tener que hacer una factura, nos vas a tener que... ahí fue donde empezó mi proceso de pues hacer todo lo que había que hacer para poder trabajar en lo que yo mejor sé hacer. Y al final Dios proveyó, incluso en medio de la pandemia, yo trabajé desde casa dando formación. ¿Por qué? Porque dice que en la palabra dice que es el don de Dios el que te abre el camino. Entonces, yo quiero que analices si tú estás hoy aprovechando los dones que Dios te dio. Porque vivir en el reino de Dios, la única manera de disfrutar el reino es que todo lo que Dios te dio, Él está esperando que lo multipliques. Y si Dios te dio talento para cantar y tú no estás cantando hoy, tú no estás disfrutando lo que estás haciendo. Si no estás usando lo que Dios te ha dado, si tú no estás multiplicando lo que Dios te ha dado, tú no estás disfrutando hoy la vida que estás teniendo. Te lo dice alguien que por muchos años
trabajó en una empresa, en una multinacional, y nunca pude usar mis talentos para lo que Dios me lo había dado. Y por muy bueno que fuera el salario, ya te lo digo yo, no lo vas a disfrutar. Porque la felicidad del ser humano está en multiplicar todo aquello que Dios ha puesto en nosotros. Cuando vamos y usamos esos dones, esos talentos para servir a los demás, Dios es el que te abre camino para que a ti no te falte trabajo, para que a ti no haga falta que te recomienden y tengas personas que quieren eso que tú haces bien, ¿sí? Entonces, yo te dejo con esa pregunta. Aumentamos nuestra fe, pero también te dejo con la pregunta. mm, los que no tienen a Dios dependen de sus fuerzas, pero los que dependen de Dios dependen de las fuerzas de Dios. ¿De las fuerzas de quién estoy dependiendo yo hoy? En mi día a día, ¿sí? Yo veo la fuerza de Dios en mi matrimonio, yo veo la fuerza de Dios en la manera en que estoy criando a mis hijos, o siento que estoy haciendo eso con mis fuerzas y cada día me faltan fuerzas para poder hacerlo bien, ¿sí? Porque las fuerzas del ser humano, te digo yo, son escasas, ¿sí? Se acaban, se agotan. Pero cuando tú vas con la fuerza de Dios, con la fuerza que pone en ti el Espíritu Santo, tú trabajas igual como trabajan los demás y todavía tienes fuerzas en la noche para poder evangelizar, cuidar una ovejita que Dios te ha dado para cuidar, hacer un encuentro de amistad, visitar a un enfermo, ir a orar por alguien que necesita de un amigo. Tú no pones excusas a Dios cuando estás viviendo con las fuerzas de Dios. ¿Cuándo le pongo yo excusas a Dios de que no voy a la iglesia, que no voy al grupo de amistad, que no voy al discipulado, que no voy a visitar a nadie? Cuando estoy viviendo con mis fuerzas. Y mucha gente dice, no, pues ya serviré, ya iré cuando tenga un trabajo que me lo permita, ya iré cuando tenga el tiempo para poder servir, para poder, pero hoy no tengo tiempo. Y yo te digo, no, el reino de Dios no funciona así. Si le estás poniendo excusas a Dios, es porque estás viviendo con tus fuerzas. Y Dios hoy te quiere desafiar, te quiere animar a que experimentes que es tener fuerzas cuando la mayoría no tiene y dejar de estar poniendo excusas para hacer lo que Él quiere que hagas con tu vida, que es ser la luz y ser la sal de esta tierra, ¿sí? Entonces, ¿con las fuerzas de quién estás viviendo? Mira que te lo digo, si te digo la hora que es ahorita, la hora que estoy grabando, vas a decir, pero parece que estás fresco, parece que estás recién levantado. No, es de madrugada. Estoy grabando de madrugada porque mis hijas a esta hora duermen y a esta hora. Y honestamente, antes de empezar, no tenía fuerzas para hacer lo que estoy haciendo. Pero ¿qué pasa? En cuanto tú oras y te conectas, Dios renueva tus fuerzas para hacer lo que hay que hacer sin poner excusas, ¿sí? Así que, ¿quieres experimentar el reino de Dios? Deja de vivir a tu manera, deja de vivir con tus fuerzas y entrégale al Señor tu cuerpo, tu mente y empieza a disfrutar de la fuerza que solo puede venir a través de tu espíritu. Y cuando tu espíritu está a cargo, las fuerzas llegarán, ¿sí? Las excusas saldrán por la ventana porque no te queda otra que ser el hijo que Dios quiere que seas, ¿sí? Bueno. Espero que estés aprendiendo, espero que esto esté edificando tu vida. Siguiente clave. Dice que Dios conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos. Mateo 6:32 dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sí? Entonces, no necesitamos vivir con temor porque Dios ya sabe lo que tú y yo necesitamos. ¿Sí? En lugar de preocuparnos, en lugar de tener miedo, pidamos con fe y dejemos las cargas en sus manos. Y aquí quiero compartir algo que ya lo he dicho en otras ocasiones, pero quiero reforzarlo otra vez para que aprendas a hacerlo, porque a mí me costó aprenderlo y pues quiero que tú no tardes tanto como tardé yo para aplicarlo, ¿sí? Lo más importante de mi oración, eh,
muchos estamos acostumbrados a pedirle a Dios, ¿sí? Señor, te pido por mi trabajo, te pido por mi jefe, te pido por mi matrimonio, te pido por mis hijos. Y te quiero dar una noticia, Dios ya sabe, antes de que tú le pidas, Él ya sabe todo lo que tú y yo necesitamos. Entonces, no dejes de orar, no dejes de pedir, pero aprende esta lección, ¿sí? Lo más importante de nuestra oración no es cuando le pedimos a Dios lo que Él ya sabe que yo necesito, sino que cuando yo le digo, Señor, Espíritu Santo, háblame, revélame qué debo de hacer en esta situación. Y te quedas callado. O si tú eres de los que Dios te habla mientras cantas, mientras alabas, pues ponte a cantar, mientras Dios te va revelando cuál es la instrucción de lo que tienes que hacer con tu matrimonio. ¿Sí? Pero si tú le estás pidiendo por tu matrimonio, pidiendo, sí, Señor, y lunes te pido por mi matrimonio, martes te pido por mi esposa, miércoles, tú sabes que mi esposa y yo tenemos dificultades, pero te pido en el nombre de Jesús que ayude a mi matrimonio. Jueves, Señor, mi matrimonio no va bien, pero yo sé que tú vas a darme la oportunidad de restaurar mi matrimonio. Viernes, otra vez tuve problemas, perdón, Señor. Y el Señor dice, pero es que toda la semana me has pedido algo que yo ya sé que necesitas, pero no te has parado a escuchar qué es lo que te tengo que decir para que hagas en tu matrimonio, para que vaya bien. Entonces, lo más importante de cuando oramos para pedir es que pidas dirección. Dios ya sabe que tu matrimonio necesita ayuda, Dios ya sabe que necesitas ayuda financiera. Pero lo que Dios no sabe es cómo callarte la boca y abrirte los oídos para decirte, ve y haz esto. Y entonces se resolverá esa situación que tú hoy, por afán, por ansiedad, por no escuchar lo que Él te dice que tienes que hacer, es que todavía sigues preocupado. Pero si tú te paras, mira, yo conozco gente que es cosa seria, ¿sí? Se encierran en su cuarto, su habitación, en su aposento y le dice, Señor, usted sabe que yo de aquí no me voy a mover hasta que usted me diga cómo resuelvo esto. Y yo tengo cuatro así en mi casa, ¿eh? Que cuando son, yo digo, pobre Diosito, o sea, si ya conmigo tenía mucho trabajo, no te puedes imaginar cómo son mis hijas cuando quieren algo, agarran hasta que Dios les dice qué tienen que hacer. Entonces, te dejo con esta pregunta. ¿Tú le estás pidiendo a Dios lo que Dios ya sabe que tú necesitas? ¿O le pides lo que Él ya sabe que necesitas, pero te tomas una pausa para ver qué es lo que Dios te dice que debes de hacer para resolver eso que necesitas? Porque eso es buscar la sabiduría, es buscar qué es lo que Dios habla a mi corazón a través de su palabra, a través de visiones, a través de sueños, a través de revelación de esas cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Él me la va a revelar, no cuando estoy pidiendo, sino que cuando me callo y espero que Él me hable a través de la lectura, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la intercesión. Él va a poner en ti ideas creativas de cómo resolver una situación que tú no hubieras podido resolver. Así que te invito, no solo pidas lo que Él ya sabe que necesitas, pídele sabiduría para resolver aquello que tú no sabes cómo resolverlo y espera que Él te dé sabiduría, te dé ideas creativas, te dé inteligencia y te dé todo aquello que vas a necesitar para caminar en la dirección que Él quiere que camines, ¿sí? Y bueno, se me está acabando el tiempo. Una más, una perlita más. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, la clave del reino de Dios es a qué le das tu prioridad, qué es lo primero en tu vida, ¿sí? Cuando nosotros ponemos al Dios Mamón como primer lugar en nuestra vida, que es el dinero, pues dice que nuestro corazón estará en el dinero. Cuando nosotros ponemos en primer lugar a nuestra pareja, Dios dice, bueno, pues buena suerte, a ver cómo te va. Cuando ponemos en primer lugar a nuestro trabajo, nuestros estudios, ¿sí?
Dios dice, bueno, pues siga, camine, a ver, cuando tenga necesidad de hacer un reencuadre en su vida, aquí lo estaré esperando, ¿sí? Pero cuando yo evalúo, veo mi vida, veo mi corazón, en qué áreas no estoy poniendo a Dios en primer lugar, Dios te va a mostrar por qué es que esa área de tu vida no prospera. Te vas a dar cuenta que en esa área tú estás poniendo algo más en primer lugar. Sí. Entonces, es increíble cómo muchos hemos oído, "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesites será añadido". Pero todos hemos entendido, "Mas buscad primeramente la añadidura, y después cuando necesites de Dios lo buscas para que te resuelva". Ujú, Eso es lo que hemos entendido, porque eso es lo que hemos hecho. Yo digo, ¿qué es buscar primeramente el reino? ¿Qué es buscar primeramente a Dios? ¿Qué es buscar primeramente la justicia? Pues es el orden de prioridades, ¿sí? De vivir para tus planes, para tus metas, o vivir para los planes de Dios y para las metas de Dios. Y yo era alguien que yo le decía al Señor, bendice mis planes. Mira, aquí te traigo mis metas para el 2024, para el 2025. Y Dios me decía, ahora Dios me lo ha revelado, pues y decía, ajá, y todas esas metas que tienen que ver con mis propósitos para tu vida. Si ujú, esas metas yo te las cumplo, si yo te bendigo, si yo te multiplico, si yo te doy más, y eso va a provocar que dejes de servirme, ¿para qué te las tendría que dar? Si yo no quiero que te alejes de mí, yo quiero que te acerques más a mí, que tengas una relación más íntima conmigo. Entonces, si yo le estoy pidiendo a Dios por cosas que no me edifican a mí, que no son buenas para el prójimo, para la gente que está a mi alrededor, que no benefician mi familia y que me alejan de servirle a Dios, créemelo, a Dios no le interesa prosperarte. Si darte una casa nueva va a provocar que tú pases trabajando en vez de 8 horas, 10, 12 horas todos los días por pagar esa casa, y después vas a poner excusas para orar, para leer la Biblia, para ir a la iglesia, porque tienes que trabajar para pagar la casa, de verdad te lo digo, a Dios no le importa de qué tamaño es tu casa. Si tú, por culpa de la casa, no le buscas en oración, no le buscas en la lectura de su palabra y no le buscas para poder ir y hacer discípulos, que es lo que Él quiere que hagamos. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy pidiendo conforme a su voluntad, cuando estoy buscando primeramente el reino de Dios, Señor, tu palabra dice que tú tenías planes para mí, para que yo anduviera e hiciera buenas obras aquí en la tierra. Señor, oro para que me reveles que mis metas, mi cuadro de metas, esté alineado con el plan original que tú tenías para mi vida. Dame ojos para ver tus planes, dame ojos para ver aquello que tú quieres hacer crecer, aquello que tú quieres prosperar. Yo quiero ser tu cómplice y trabajar en lo que es importante para ti. ¿Sí? Y si hacemos un resumen de qué es lo más importante para Dios, es que nadie se pierda, que todos se salven. Entonces Dios dice, sí, usted está pidiendo más trabajo, está pidiendo más salario, usted está pidiendo mejor coche, está pidiendo, y yo estoy pidiendo que llenen el cielo de personas. ¿Y cuántas personas ha mandado al cielo usted? Porque usted le evangelizó, usted le predicó, usted le pastoreó, usted lo cuidó, usted lo discipuló. ¿Cuánta gente va a ir a parar al cielo por culpa de lo que usted está haciendo en su día a día? Ah, pues no, esta semana no evangelicé a nadie, no pastoreé a nadie, no discipulé a nadie, no cuidé a nadie, no visité a nadie. Y Dios dice, pero entonces, ¿para qué quieres que te dé más si solo estás pensando en lo que es importante para ti? Y buscar primeramente el reino significa que tú también vivas para lo que es importante para mí, te dice Dios hoy. ¿Sí? Entonces, busquemos primeramente el reino, y cuando tú te hagas cargo de lo que es importante para Dios, ya verás cómo Dios se hace cargo de lo que es importante para ti, porque estás buscándolo a Él primero, ¿sí? Entonces, pongámoslo en primer lugar. Número 9, no dejes que el futuro robe tu paz. Mateo 6:34 dice, no os afanéis por el día de mañana,
por el día de mañana traerá su propio afán. La ansiedad por el futuro nos impide disfrutar del presente. La tristeza del pasado nos impide disfrutar del presente. ¿Sí? Entonces practiquemos el hábito de confiar en Dios día a día, sin cargar con preocupaciones por el futuro ni con depresiones por el pasado. La depresión es por algo que ya no puedo cambiar y el afán y la preocupación es por algo que me estoy preocupando y que lo más seguro es que no vaya a pasar. ¿Sí? Dice que de las 10 cosas que me preocupo, 9 no van a pasar. Así que mejor ocúpate de esa uno que sí puede pasar y que depende de ti que pase o no pase. ¿Sí? Entonces, yo te quería dejar con esto hoy. Te quiero dejar con que pongas tu confianza en Dios, ¿sí? Como Jesús lo hizo, que pongas a Dios en primer lugar en cada área de tu vida y que Él va a añadir todo lo que tú necesites. Y te invito a que descanses en su provisión, ¿sí? No dejes que la ansiedad, no dejes que el afán controle tu vida, sino que dile, Señor, yo te entrego hoy cada área de mi vida, te entrego mis finanzas, te entrego mi salud, te entrego mi relación, mi matrimonio, te entrego a mis hijos. Yo no puedo ni sé cómo educar a mis hijos porque no se estudia para eso, pero sé que tú me vas a dar la sabiduría para ser un buen papá, para ser una buena mamá. Y yo sé que mientras yo esté amándote a ti, amando al prójimo, que es el gran mandamiento, y esté haciendo la gran comisión, que es ir y hacer discípulos y llevar el evangelio a cada rincón del mundo, yo sé que tú vas a añadir toda la sabiduría que voy a necesitar como esposo, la sabiduría que voy a necesitar para mis finanzas, para ser un buen mayordomo, un buen administrador, para la sabiduría que voy a necesitar para ser más productivo y multiplicar los talentos que me diste. Así que yo imparto eso a tu vida hoy, ¿sí? ¿En qué área de tu vida hoy por hoy tú estás afanado y estás lleno de ansiedad porque tu confianza no está puesta en Dios? Y Dios hoy hace un llamado a tu corazón, está tocando, diciendo, hey, cuando yo sea lo más importante en cada decisión que tú tomes, no tendrás que vivir afanado ni preocupado por qué vestir, por qué comer, porque yo te voy a dar una vida como viven los que viven en el reino de Dios, que es un reino de abundancia, un reino donde abunda la paz, donde abunda el gozo, donde abunda todo aquello que es bueno para ti, para mí, no solo en esta vida, sino que será bueno por la eternidad. ¿Sí? Entonces, yo te invito a que veas hacia adentro en tu corazón. Es un ejercicio muy sencillo, muy práctico, pero tú, imagínate tú en el centro y alrededor, pon las áreas más importantes de tu vida, ¿sí? Tu salud, por ejemplo. Estoy poniendo primeramente a Dios en mi salud, estoy cuidando mi cuerpo, estoy alimentando mi cuerpo como templo del Espíritu Santo, o no lo estoy alimentando bien, no duermo bien, solo lo exploto para trabajar, pero no hago ejercicio, ¿no? Entonces, hoy te invito a que pongas a Dios en primer lugar en el área de tu salud, ¿sí? En tus finanzas. ¿Es Dios lo primero en tus finanzas o es lo último y solo le das a Dios cuando te sobró? Y Dios dice hoy, no, yo quiero que lo primero que salga de tu cuenta, lo primero que salga de ti, con tus talentos, con tu servicio, con tus finanzas, es que te acuerdes que yo fui el que te di el poder para hacer las riquezas y que lo único que pido es que todo lo que te doy no ocupe el primer lugar en tu corazón, porque yo quiero ser el primer lugar en tu corazón, te dice Dios hoy, ¿sí? Entonces, yo te invito a que pases y que le digas, Señor, yo sé que este salario que obtuve este mes, si bien es cierto, lo obtuve trabajando con sudor de mi frente, pero tú fuiste el que me dio una frente y tú me diste el sudor para yo poder hacer ese trabajo. Así que yo te doy de lo que tú me has dado. Y ya verás cómo Dios
te va a bendecir y a multiplicar tus finanzas si tú estás poniendo a Dios en primer lugar en tus finanzas, ¿sí? ¿Qué otra área importante hay? Pues, por ejemplo, el propósito. ¿Cuál es el propósito que tú tienes para tu vida? ¿Qué es aquello que tú ves, que imaginas como tú teniendo éxito al final de tu vida y diciendo misión cumplida? He hecho lo que siempre había anhelado, ¿sí? Tener una casa grande, viajar por el mundo. ¿O prefieres llegar a la vejez, a los 90, 100 años y decir, Señor, misión cumplida? Me gasté todos los dones, todos los talentos que me diste, me los gasté hablándole a la gente de ti, dando testimonio de todo lo que tú hiciste en mi vida. No dejé a nadie sin compartir el evangelio. A todo lo que respiraba le hablé del cambio que tú trajiste en mi corazón y estoy seguro que muchos de ellos empezaron a creer y a tener fe porque yo me tomé en serio lo de ir a ser discípulos, lo de ir y llevar la palabra de Dios, de llevar buenas noticias, de ser de esos pies que llevan la paz por donde quiera que voy. Si tú estás haciendo eso, tendrás un propósito, una vida que valdrá la pena vivir y que será digna de ser contada a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. ¿Sí? Pero si tú estás viviendo solo para tus propósitos y estás ignorando que Dios te creó para un propósito mayor, pues estarás afanado y estarás lleno de ansiedad, porque Dios solo te da paz cuando tú estás viviendo para sus propósitos, es que Él se hace cargo y añade todo lo que tú y yo necesitamos. ¿Sí? Así que inclina tu rostro y dile, papito, gracias te doy en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, porque tu palabra hoy me ha enseñado la diferencia entre vivir afanado y vivir confiado en ti. Gracias porque hoy tu palabra me redarguye, me ha reprendido, que hay áreas de mi vida en las que tú no eres todavía el primer lugar, tú no eres la prioridad número uno. Y hoy reconozco, Señor, que necesito ponerte a ti en primer lugar en cada área de mi vida para disfrutar de esa paz sobrenatural que solo tú puedes dar. Gracias porque tu palabra hoy me instruye y me corrige a que mi confianza no esté en lo material, sino que mi confianza esté en lo eterno, que mi confianza esté en ti, que tú eres mi fuente de provisión, que tú eres mi pastor y que a mí, a mi familia, nada nos faltará, porque está escrito que si yo busco primero tu reino, que si yo busco primero tu justicia, que tú vas a añadir todo lo que yo, todo lo que mi familia necesitemos será añadido porque estoy poniendo en primero lo primero, que es mi relación contigo, que es mi corazón de servir y de amar como Jesús lo hizo. Así que en el nombre de Jesús, hoy imparto, papito, a cada una de las personas que está viendo esta enseñanza, imparto a sus vidas para que ellos te pongan a ti en primer lugar en su salud, en sus relaciones, en su propósito, en su vocación, en su ministerio, en su familia, en sus finanzas. Declaro que cada uno hoy recibe revelación de lo alto para que tú seas lo número uno en su vida y que todo afán, Señor, toda preocupación, toda ansiedad es echada afuera y que ese corazón empieza a disfrutar de esa paz sobrenatural que solo tú puedes dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, hoy es derramada al corazón de cada uno de los que están presentes acá y los que verán esta grabación después. Declaramos, Señor, que van a poder experimentar qué es vivir, qué es ser el reino, qué es impartir el reino y qué es expandir el reino a otras personas, porque tú pondrás tanta paz en ellos, tanta confianza en ellos, tanta fe en ellos, que ellos empezarán a provocar milagros en sus vidas y en sus familias, Señor, como señales y prodigios que respaldarán lo que hemos aprendido hoy, de que cuando tú eres lo primero, tú eres lo número uno en nuestra vida. Dice que esas señales nos seguirán a los que estamos viviendo conforme a tu voluntad, a los que te amamos y no solo oímos tu palabra, sino que vamos y la practicamos y la hacemos y nuestra manera de vivir te glorifica a ti. Así que gracias, papito, te doy en esta noche. Y si hay alguien que está presente acá y que
Dice, yo llevo muchos años viviendo afanado, preocupado, estoy enfermo, tengo hipertensión, tengo diabetes. Es tan sencillo entrar, pasar de vivir en el reino de la tierra a vivir en el reino de Dios, que solo tienes que hacer una oración como esta, ¿sí? Y es decirle, Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mis preocupaciones, te entrego este afán que ya no sé qué hacer con él, te entrego el control de mi vida. Reconozco que he vivido a mi manera y hoy te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por las malas decisiones que he tomado y quiero que tú anotes mi nombre en el libro de la vida eterna, porque quiero aprender a vivir confiado. Quiero dormir tranquilo como un hijo que tiene su confianza puesta en su papá. Quiero experimentar esa paz que solo tú me puedes dar. Así que a partir de hoy, quiero vivir a tu manera y quiero hacer tu voluntad y no la mía. Te entrego mi corazón y declaro con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Señor de mi vida. Y si tú has hecho esta oración hoy por primera vez, te felicito. Es la mejor decisión que tomarás en toda tu vida. ¿Sí? Yo sé que habrán decisiones muy importantes, pero esta es la más importante. Y por lo mismo, por ser la más importante, quiero asegurarme de que no des estos pasos que vienen a continuación, no quiero que los des solo, ¿sí? Sino que quiero que los des acompañado de alguien de la familia de la fe, alguien que te acompañe en tus primeros pasos como un nuevo creyente o como una persona que se ha reconciliado con Dios hoy. Eh, Dinos de dónde estás conectado, de dónde nos ves para buscar a alguien que esté cerca de ti y que te pueda acompañar en estos primeros pasos. Es importante. Yo solo no hubiera podido. No hubiera podido resolver mi ego, mi orgullo, mi falta de perdón, si Dios no hubiera usado a una persona que empezó a caminar conmigo. Y yo sé lo importante que es al inicio de mi vida en Cristo tener a alguien en quien yo pueda apoyarme, porque dice que hombre solo, mujer sola es presa fácil para volver a caer. Así que yo no quiero que tú caigas, sino que quiero que tengas de dónde agarrarte, quiero que tengas con quién apoyarte en lo que significa caminar en Cristo, vivir en Cristo, experimentar mi nueva vida en Cristo. Dice que todo lo viejo ha pasado, yo soy una nueva criatura, pero si te das cuenta, Jesús cada vez que mandaba a alguien a predicar a otra ciudad, nunca mandó a alguien solo, sino que siempre los mandaba de dos en dos. Así que, por favor, dinos dónde estás para buscar a esa persona que te va a ayudar a dar los primeros pasos. Y te felicito nuevamente, ¿sí? Es la mejor decisión, es entregarle el control a Dios de tu vida. Y yo estoy seguro que Dios va a seguir activando la fe en otras personas a través del testimonio de lo que va a hacer en ti. Y estoy ansioso por saber cuál es tu testimonio, cuál es tu historia de cómo va a usar Dios todo lo que has vivido hasta el día de hoy, cómo lo va a usar para tu bien y para hacer que otras personas crean en Él, ¿sí? Así que gracias, familia, gracias por seguir estas enseñanzas, por seguir nuestra iglesia. Te invitamos a que si vives en Reus, si vives en Tarragona o cualquier parte de la provincia de Tarragona, pues que te unas a un grupo de amistad. Tenemos un grupo de amistad en Reus, tenemos en Tarragona, tenemos en Calafell. Próximamente se estará abriendo un nuevo grupo de amistad en una casa en Cambrils y queremos que tú seas parte de un grupo pequeño. Sí, dice que donde dos o tres nos reunimos en su nombre, ahí está Él, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces queremos que tú no solo nos veas por YouTube, sino que queremos que te unas a una casa de oración, a un grupo de amigos que van a estar ahí para orar por ti cada semana, para poderse ayudar los unos a los otros, compartir las cargas y hacer lo que Jesús empezó, ¿sí? Continuar con la iglesia que Jesús empezó cuando Él dedicó su vida a 12 personas, que después vio a esas 12 personas también ir y hacer discípulos a otros 70 y a otros 300 y a otros 3000
queremos continuar con lo que Jesús hizo. Así que te invitamos a que te unas, déjanos un comentario donde estás para decirte cómo te puedes hacer parte de un grupo de oración, un grupo de amigos. Y bueno, esperamos que esto que has recibido hoy edifique tu vida, edifique tu fe, tu confianza en Dios y que si ha sido de bendición para ti, pues que lo compartas y que no se quede en ti la enseñanza, sino que siga fluyendo hacia otras personas que también necesitan crecer en su fe y necesitan experimentar lo que significa el reino de Dios, ¿sí? Así que un abrazo, nos vemos la próxima semana y espero que Dios multiplique y prospere cada área de tu vida porque te ves ser un hijo obediente que va y vive de una manera que glorifica su nombre. Y que estés donde estés, recuerda que fuimos llamados a hacer la luz y a hacer la sal de esta tierra. Así que resplandece, que se note tu presencia, que eres portador del reino de Dios. Tu trabajo, en tu familia, en tu barrio, en tu vecindario, que la gente cuando te vea cómo piensas, cómo hablas, cómo haces, que digan, uy, no sé qué tiene esta persona, pero yo lo quiero para mí también, ¿sí? Llevar el reino adentro es contagioso y tú vas a empezar a contagiar a otras personas cuando tú te vuelves una extensión del amor de Dios aquí en la tierra. Así que un abrazo, hasta la próxima y buena semana.